Bueno, es 9 de julio, estamos acá en la Mesa de las Angustias en la cooperativa y vamos a hablar con Andrés Matute y William Contreras sobre lo que está pasando acá, sobre las exposiciones que se han hecho, sobre el proceso que plantea la cooperativa como el esquema de selección, ¿no? Como el proceso mismo. Entonces, no sé, quisiera preguntarles a los dos, que inclusive trabajan o están desarrollando un proyecto para este mismo espacio, ¿no? Andrés tiene un proyecto que se llama 15.000 palabras, que es como una serie de textos sobre todas las obras, y William en la fase 3 va a mostrar uno que se llama Mecato. Entonces no sé si quieren que comencemos hablando de lo que es el proceso mismo de la cooperativa, el cooperativismo, cómo funciona eso y cómo se ha visto, y cómo se ha padecido, digamos, a nivel personal. Pues sí, yo creo que podría ser interesante empezar a conversar a partir de si es justo o no pedirles a los trabajos que fueron seleccionados que tengan que ver directamente con el concepto de cooperación y de cooperar. Si es al lugar o no. Preguntar eso cuando uno se aproxima a cada proyecto. Entonces yo creo que sí, yo he intentado hacer eso con cada uno de los proyectos cuando me he acercado a hablar con las personas sobre una de las preguntas que les hago es cómo ves que se entrama tu proyecto, tu trabajo, tu propuesta con el concepto de cooperación, porque es el renglón de fondo de este experimento o de esta propuesta global. Entonces creo que esa sería una de las cosas que yo propondría como eje de la conversación. Sí, porque uno se pregunta, digamos, en un medio como el nuestro, que se caracteriza precisamente por, no en términos de lo cooperativo, pero sí de la asociación y en términos de lo que es ese tipo de proyectos conjuntos. La gente es como muy reacia al tipo de asociaciones, tanto que no existen asociaciones en términos formales, ¿cierto? Cada uno como que trabaja por su cuenta y de alguna manera es un medio compuesto en gran parte por una asociación como de individualidades, ¿no? Como de personas que trabajan cada uno como de acuerdo a un proyecto. Pues no sé si es una percepción personal, no sé qué piensa William de eso. Pues no sé, igual también habría que ver fundamentalmente cuáles son los proyectos seleccionados, porque pues ya están las 3 fases de selección de los proyectos y yo realmente veo que muchos de los proyectos no están tan realmente en esa tónica, como que yo creo que finalmente era lo que la cooperativa pretendía dar, como que era, decíamos con Andrés que era un poco utópico, que fuera precisamente una plataforma, este salón, la cooperativa, para empezar a hallar como nexos de trabajo y metodologías de cooperación entre los artistas. O sea, no solamente las 3 exposiciones que se están dando acá, sino también que fuera como el punto de inicio de una nueva serie de asociaciones. Pero igual muchas de las obras que fueron elegidas en las 3 fases, pues son procesos muy como de taller, de artista con su trabajo solo y ya. Uh-huh. Pues no todos, digamos, por ejemplo, uno es mi caso, el proyecto que mandamos en el colectivo en el que estoy trabajando ahorita precisamente se pensaba para hacer un proyecto cooperativo, pero yo veo trabajos que realmente no siguen esa tónica. Ahora, a mí no me parece que sea absolutamente necesario verlo de esa manera, o pues no es como veo que la gente lo entendió. Pues había una serie de recursos y insumos que la cooperativa estaba proponiendo que servían, pero pues también hay otras cosas que desde el cooperativismo se pueden entender como el mismo hecho que los votantes, o sea, como que los participantes fuéramos los mismos votantes. El proceso de selección no es por, no sé, un par de jurados seleccionados, sino que la misma gente que está participando está eligiendo los proyectos que quedan. Desde ahí ya hay una postura totalmente cooperativa, creo yo, que es como lo que prima. Sí. Creo que ahí es donde está principalmente el cooperativismo en el proyecto. Aunque digamos sí, también hay muchos proyectos que sí se nutren de esa idea y que se nutren también del proceso de la cooperativa. Digamos, por ejemplo, el proyecto de Camila Echavarría y Daniel Salamanca, que está como aquí a la entrada. Uh-huh.
Es un proyecto, es como una especie de organización de, ¿cómo decirlo? Como de objetos testimoniales de un proceso que los artistas van donando, pero que yo creo que estos, los organizadores, ellos dos, utilizaron la cooperativa fue como un medio para poder, no sé, hacer promoción de su proyecto y poder como hacer convocatoria frente a todos los artistas participantes y poder dentro del espacio de exposición hacer como esta especie de mapa de relaciones de los procesos de cada uno. Entonces, digamos, aunque ellos son los organizadores, es muy a nombre de ellos dos, pues finalmente también están utilizando esa cosa como de trabajar entre todos y hacer uniones conceptuales entre los procesos de la gente que se inscribió como en esta base de datos, ¿no? Que eso también era una parte importante del proyecto al principio, esa especie como de Facebook de artistas que había en un principio, que era súper útil además, como que uno podía, había muchos artistas que no tenían para hacer un portafolio en línea o nada, pero ahí había como un espacio para hacerlo, uno metía como quién era uno, un par de obras, mucha gente lo hacía, cuando lo presentaron no sé, en un espacio que hubo un evento que organizó la agencia hace rato por allá en la Avenida Silvio, que ellos presentaron esto, pues se veía muy bien la cosa cooperativa, aunque como desde el punto de vista personal yo decía, bueno, vamos a ver cómo funciona algo cooperativo en un contexto, ¿no?, tan errático y tan antiasociativo como nuestro. Antiasociativo total. Y en el cual cada cual tira para su lado, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero sí uno ve que la gente se inscribe, que la página, que generalmente nunca funcionan las páginas, ¿no? Porque siempre se pone en el proyecto, voy a hacer un blog para, ¿no? Y generalmente ese blog se queda por ahí botado, pero aquí sí funcionó, la gente, uno lo que veía, pues la gente votaba, y luego la gente también venía y presentaba su proyecto, y quedaban, eso, ¿cómo lo vieron? Como que sí funcionó realmente. Pues yo creo que sí, estuvo funcionando, ¿no? Hubo convocatoria, hubo gente que hizo votaciones, no sé cuántos hicieron las votaciones o cómo se votaba, pero... Sí, ¿quiénes podíamos? o si uno podía votar varias veces por el mismo, no. Sí, yo no sé bien eso, no tengo Uno podía idea. votar por uno mismo, eso sí vi. ¿Sí? Sí. Yo podía votar por mí. ¿Una vez o Era raro. No, una vez. Se podría dar algo a cambio de voto, quién sabe. Pues sí, había mucha gente como, oiga, vote por mí. Sí. Eso fue raro. Sí. Yo vi por ahí un par de sonrisas, pero no. Sí, había mucha actitud, guiño. Sí, total. Sí, no, ni idea cómo funcionó eso, sí, a ciencia cierta. En este momento yo no puedo decir, aunque tengo que escribir sobre eso. O sea, yo quiero escribir más de profundidad sobre eso, pero no, todavía no podría decir nada bien de cómo funcionó eso de las votaciones. Aunque ahora que estábamos conversando justo antes de sentarnos a grabar, habíamos dicho algo sobre... ¿El curador? ¿Cómo lo desmonta? Sí, vamos para allá, para lo del curador y todo. Pero sí, o cómo se ve este experimento en términos de que haya obras seleccionadas a partir de un proceso de votación y se generan unos conjuntos de obras que pueden llamarse como salón, un salón con unas obras, y en los cuales es complicado o es raro tratar de establecer relaciones entre las distintas obras. Por eso yo recurro a veces a pensar, así no sea tan evidente, y mejor que no sea evidente, en el concepto de cooperación, que puede ser uno de los como hilos que pueden hacer que uno logre establecer ciertas relaciones entre una obra y otra, entre una pieza y otra, o entre un proceso y el otro, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, sería raro tratar de establecer unas relaciones entre los zapatos de Ana María Villate, que los tenemos aquí a mano derecha, y la obra de escultura del fondo, ¿verdad? Con el borde. Sí. Uno dice, bueno, ¿cómo empiezo yo cuando existe un curador? La idea detrás de que exista un curador es que el arreglo que propone el curador puede detonar unas relaciones que no estarían presentes si esa persona no hubiera decidido poner una cosa al lado de la otra. Claro. Exacto. Y eso tiene que ver con instalación, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso está suprimida esa figura de curador. Ya se ha hablado muchísimo sobre eso con respecto a este proyecto.
Y creo que eso es súper interesante, como decía William, en términos de propuesta curatorial o de experimento con relación a una curaduría. Es que me parece que lo más valioso del proyecto es precisamente ese carácter experimental, como que hay una mano de decisiones que yo no había visto, o sea, yo nunca había visto ni un salón nacional ni regional que los mismos participantes eligieran el ganador, por ejemplo. Ajá. O sea, cosas así, digamos, sí. Esa clase de vainas me dice, listo, hay algunos problemas también que uno podría identificar en la cooperativa, de los que podemos hablar ahorita, pero si hay algo chévere es que precisamente hay muchos riesgos que como experimento definitivamente van a dar un resultado que va a valer la pena saberlo, como de por quién vota la gente, si tiene la capacidad de votar, o qué clase de proyectos se presentan todos con la misma beca, o cuánto influye, por ejemplo, que el artista sea claro en presentar su proyecto y en presentar su propuesta, que eso a mí me parecía súper importante, como que había muchos proyectos que de pronto sonaban como interesantes, pero uno veía la presentación que el artista hacía, que los colgaran en Vimeo y que no podía verlas acá, y eso afectaba mucho porque a veces uno veía como que el mismo man no sabía qué iba a hacer o tenía muchos problemas como de concebirlo. Entonces no sé, como que esa clase de cosas también eso que no haya, que propongan un salón casi que sin curaduría, eso también pues es algo que enriquece, así sea un fracaso. No estoy diciendo que lo sea, pero así fracase como modelo, finalmente va a dar como muchos datos que alrededor de los que uno puede pensar bastante. Sería chévere tratar de comparar este tipo de experimento con lo que eran algunas de los salones de los 90s. Aunque en los 90 sí había un par de cabezas que tomaban unas decisiones y había un cierto tipo de germen curatorial en esas decisiones, en esa selección, ¿no? En cambio ahora esto es una agrupación de obras que han surgido a raíz de unas decisiones de votación de un grupo que estuvo vinculado con el proyecto. Sí. Sí. Pues a mí eso sí me parece interesante. Yo decía que de cierto modo funciona como un laxante en este momento. O sea, creo que es chévere que por un momento en nuestro medio, en el que la década pasada creo que ha sido la década de los curadores de cierta manera, y o sea, si uno lo compara con los 90s, chévere tomarse un recreo con eso y ahorita hacer este juego. Pues no creo que... No digo que sea bueno o malo, sino que es bueno, que es chévere que pase. Sí, que no es propiamente apropiado como modelo, uno no dice eso, no dice que sea triunfante, pero que sí es como algo también necesario que pase, ¿no? Porque cuando toda la estructura está funcionando igual y cuando los salones siempre han funcionado igual, es bueno que pase otra vaina, pues para al menos comparar, así no sea como un proyecto exitoso. Y para detonar una serie de procesos que yo creo que no son lineales y no son ortodoxos, sino que suceden a partir de unos cruces fortuitos. Sí, que rompen con lo curatorial, precisamente. ¿Sí? O sea, con la mirada unívoca al Señor que coloca, ¿no?, las relaciones entre las obras. Sí. Y también es interesante en la medida en que después de ya lleva este tipo de procesos que se iniciaron creo que en el año 2005, los salones curatoriales, ¿no? Sí. En el cual el ministerio da un dinero ¿no? Y hay una convocatoria para que un curador se encargue de esto. Creo que, no sé, se ha dado casos en que muchas veces artistas o gente que no ha hecho curaduría termina participando, presentando propuestas y haciendo curadurías, que no son de todo curadurías y de alguna manera funcionan como tal, pero que tiene uno que adaptarse al término, ¿no?, o al marco de lo curatorial. Aquí, en cambio, lo interesante es que se hace el proceso, se monta ese dispositivo de la cooperativa y empieza a funcionar más como algo que en algún momento se discutió también, que es como un fondo de las artes, es decir, que se les da una plata de la cooperativa, lo organizan de alguna manera, y que para cada proyecto cada artista presenta su proyecto y de acuerdo a votaciones se escoge, se elige, y no en tanto en cuanto a tema o calidad artística, sino como un sistema distinto. Rompe con ese esquema, me parece que es interesante. Sí. Hay que ver otro aspecto que estábamos también conversando de alguna forma antes, y era la relación con el público. Sí. Sí, porque
Yo creo que a veces un curador puede tener eso muy en cuenta cuando plantea una curaduría. No sé si ustedes puedan pensar en algún caso de los salones recientes, Sí. en que haya habido algo que se hizo teniendo en cuenta las posibilidades de contacto con un público abierto que no sea el público especializado del campo. Sin duda. A mí me parece que yo no me acuerdo qué año era, 2008, el de María Clara y Fernando Escobar, Transmisiones. Sí. Transmisiones era precisamente totalmente salido del Cubo Blanco, totalmente salido del museo. Transmisiones ocurría en las calles y en la radio, y era basado como en el impacto cultural que tuvo Radio Sotatensa en la alfabetización del colombiano. Sí. Y lo que hacían ellos era trabajar con obras que funcionaban tanto en carteles pegados o cosas que se promocionaban por la calle, o a obras radiales o a talleres con comunidades. Entonces era un salón muy interesante, empezando porque ni siquiera tenía sede, no tenía sede posible, sino utilizaba los recursos así como uno casi que se encontraba ese salón por casualidad. Pues no se sintonizaba la radio y ahí había una obra de Carlos Bonilla, y había página de internet, o uno iba caminando por la Séptima y en una fotocopiadora había una obra de Pedro Manrique Figueroa o cosas así. Y finalmente el salón propiamente armado pues era el catálogo, porque más allá de eso era como un salón satélite que estaba ocurriendo como en todo lado. Y claro que sí era una curaduría como muy armada y todo. Sí, no, además una historiadora, sí. Todo ese cuento, sí. Pero sí era importante que era totalmente como salido del museo, y también las obras eran muy planteadas para que fueran de un interés general. No eran trabajos que alguien que necesariamente quiera ver arte le puedan interesar, sino tenían como un espectro más amplio en eso. Aunque yo creo que en la figura del museo y el hecho de que esté aquí en el parqueadero o en el subsuelo de este museo, también es interesante como para pensarlo en términos de dinámicas de público. Sí. Yo decía hace un rato que estuve sobre todo me acuerdo mucho ahorita del día de la inauguración de la segunda fase de la cooperativa. Y yo le comentaba a Felipe Arturo que a mí me parecía una especie me recordaba mucho a un bazar de colegio, pero que puede sonar peyorativo, pero no es. Me recordaba esa etapa yo no la vivía aquí en Colombia, sino en el Ecuador, y allá se llaman kermés de colegio, pero me acuerdo que era una especie de día especial donde se reunía muchísima gente y había todo tipo de atracciones. Que decía yo que aquí faltaba la mansión del terror, pero de pronto va a haber... No, va a haber una en la fase. Sí. Pero era interesante porque por un lado había intercambio de semillas, por otro lado había la obra de Manuel en la que la gente se montaba a montar en bicicleta. De alguna forma había muchísima gente encarretada toda la tarde. Y eso era genial. ¿En qué sentido? En que se propician pequeños vínculos, sí, que de ahí pueden surgir una cantidad de cosas. Y en eso sí, me parecía también exitoso pues, esa propuesta, esa inauguración. Y que asume también algo que ya pasa mucho y que se sabe en el medio del arte, que es que el público de los salones son los mismos artistas. Sí. Un poco como, ¿no? Que se deja de pensar en que el público es ese gran público, realmente pues son los artistas y está hecho como para esa escala, ¿no? Sí. Artistas con artistas, estudiantes, y que a ver cómo que sucede, ¿no? Sí. Público además que entra a la exposición de arriba del Museo de Arte, que viene acá, ¿no? Tiene estas cosas también como a favor que sí pasan ahí. Igual también hay unas cosas como que son un poco en contra. Yo personalmente creo que he entendido mayoritariamente cómo funciona la cooperativa, pero yo sí he visto mucha perdidez en la gente, como que sí hay mucha confusión en la estructura, digamos. Hay cosas que uno no entendía muy bien cuando se dividieron en fase 1, 2 y 3, uno no entendía por qué esa división, y lo que hablábamos ahorita, uno no sabía si los que votaban eran los que presentaron proyecto, o los que se inscribieron en el banco de datos, o los que quedaron en esa fase, o no, pues uno no tenía mucha idea de muchas cosas. De pronto también hay una vaina, y es que todo suena muy bien, pero tal vez son como
tantos procesos distintos y tan nuevos que hay gente que termina abrumada y no entiende muy bien cómo funciona nada. De pronto, no sé si es lo que está pasando. Sí. Pero yo siento sentido algo de confusión. Eso es como importante. Eso es como algo típico de todos los procesos democráticos del contexto local. Sí, ¿no? Todos esos procesos de votación que uno dice, uy, ¿cómo será que quedó esa persona? Pero bueno, es el precio de la democracia. Y eso sería un tema también interesante de discutir. Y qué hay detrás de toda la selección que hubo, cómo fueron esas dinámicas. Pero ya después de eso queda como un poco de anécdota. Yo ahorita estaba acordándome de la inauguración en Tunja de Preámbulo. Ajá. Sí, que fue hace 2 años. Hace 2 años, sí. Otra curaduría, zona centro, hace 2 años, y estaba tratando de pensar en la conducta de las personas cuando asisten a ese tipo de evento, que son casi 98% personas del campo artístico que van. Me acuerdo que íbamos en un bus. Sí. Sí, artistas espirituales, realmente. Jaime, es como una... Sí. Sí, que uno iba en Tunja, se encontraba en la plaza, eran artistas y todos de Bogotá, ¿no? Era una cosa... Sí, como unos ejercicios espirituales, y en verdad como uno hacer el ejercicio de dedicarle un tiempo de calidad a cada obra y tratar de analizarla, bueno, describirla para uno mismo, ¿no? Analizarla, luego ver cómo funciona, como esa sí era una curaduría, ¿sí? Habría que uno ver cómo funcionaba una pieza al lado de la otra y qué relaciones estaban se daban en los intersticios, ¿no? En cambio, esta inauguración era como... venía mucha gente, cada uno... Claro que cada artista jala un combo, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí venía mucha gente y a mí me interesaba ver hasta qué punto estaban vinculadas con cada obra, en términos de la cooperación. ¿Sí? Ya. Entonces veíamos aquí en la mesa, en el proyecto de recopilación de angustias de Carlos, una cantidad de gente dedicada a hacer collage, pintura, escritos, hablar, y uno dice, pero ¿por qué cooperan? ¿Sí? ¿Por qué cooperan? ¿Qué hay en el fondo de esto que llama a que la gente coopere? Sí. Y así, igual, a mí me gusta tratar de hacer ese tipo de examen con cada obra, y hay obras súper distintas, o sea, que yo decía que a mí me parece muy difícil tratar de mirar cada pieza y analizarla como si fuera autónoma. Como usted me en un cubo blanco, sí, una exposición yo creo que convencional. Sí, convencional. Mi propuesta en este punto puede ser radical, pero es que la pieza como tal no puede analizarse sin tener en cuenta que está dentro de las coordenadas del proyecto de cooperativa o de un proyecto de cooperativa. Sí, eso no es un adorno ni pretexto. No, queda mocha si uno la analiza como una pieza autónoma que uno pudiera poner en un espacio de cubo blanco y que no hubiera surgido de un proceso como este. ¿Sí? Entonces yo creo que sí hay que mirarlas a la luz de esa, o sea, con ese renglón, ¿sí? O con ese telón de fondo. Porque... sí, creo que a mí se me imposibilita mirarla. ¿Y qué obras que tú has estado mirando, o sea, sin ánimo de validar o no validar algunas, pero qué obras crees tú que funcionan dentro de ese parámetro de lo cooperativo o se encajan mejor dentro de eso? Yo ahorita, a ver, antes de decir algo específico sobre piezas, creo que a este tipo de proyecto habría que mirarlo como un poquito más largo en el tiempo. Por eso, cuando William decía que no entendía por qué unas piezas que estaban, o unos trabajos o procesos que estaban planteados para la primera etapa siguen llevándose a cabo ahora en la segunda, creo que muchos de esos podrían llevarse a cabo con más tiempo. ¿Sí? Y ahí sí podría haber, como digamos, lo del intercambio de semillas de María Buenaventura y del grupo Trans, que se asociaron para hacer ese evento de intercambio de semillas, porque en principio, el día que yo conversé con María, entonces fue como una especie de entrevista entre la espada y la pared, porque fue la primera que habló el día que hicieron las charlas, el conversatorio, y yo como de sopetón le pregunté, ¿cómo ves que tu proyecto se relaciona con el concepto de cooperación? Y entonces estaba un poquito como, déjame ver por dónde me meto, pero no había una respuesta tan clara, y la respuesta más clara fue la de, voy a meterme en un proyecto de intercambio de semillas
con una gente que pertenece a otros círculos que no son del campo artístico especializado. Los bancos de semillas del distrito, ¿no? Sí, puede volverse una cuestión utópica, hay que ver, Sí. cada proyecto funciona como en su propia medida, ¿no? Hay que ver qué surge de ahí, con esa circulación, dónde circula, etcétera. Pero a mí eso se me hace interesante. Entonces, hay otros a los que es muy difícil tratar de pensar en ellos como con relación al concepto de cooperación, ¿sí? Pero bueno, eso está como telón de fondo, hay que ver. Pero también creo que proponían aquí en la cooperativa que, o sea, uno tenía un proyecto, presentaba y había otra gente del banco de trabajo que cooperaban con el proyecto. Sí. Y ojo que yo no estoy tratando de defender un punto No. de vista así mamerto, de decir todos vamos a cooperar y todos No, vamos a hacer es que eso es no. casi imposible, ¿no? Sí, eso no, me parece más interesante de todo esto en un medio tan individualista y anárquico y mala leche como el nuestro. Sí. Muy rosquero, ¿no? Sí. Sí. No, y sobre todo que yo también decía, sería chévere ver cómo funciona un proyecto como estos en Cali, porque yo introduzco otra vez la cuña del tiempo que viví en Cuba. Y en Cuba, durante mi maestría, yo vi muchos procesos de cooperación espontáneos. Sí. Por las mismas circunstancias, porque allá ningún artista podía, bueno, los que ya estaban mucho más establecidos, ¿no? Sí, ellos ya estaban volando solos. Ya. Pero todos los que estaban en proceso de formación y en etapas jóvenes, en su proceso artístico, que son las etapas críticas, ahí es cuando se decide quién sobrevive y quién se encamina en otro lado del campo laboral. Todos los artistas se apoyaban y cooperaban a la fuerza, o sea, pero pasaban rico haciendo eso. Como por disciplina casi, Por- por método. Por método y además por herencia de venir de unos procesos realmente cooperativos dentro del marco de un proceso de revolución comunista Claro, en los claro. 70s y 80s. Claro. Y en los 90s eso todavía estaba muy vivo y a principios de la década pasada también. Y entonces yo sí vi mucho y lo viví y eso generaba otra serie de tejidos entre los artistas, ¿sí? Claro. Porque era más difícil, o sea, cuando algo no te gusta de alguien, era más difícil o era casi imposible ser tan violento como a veces somos acá, me incluyo yo, Sí. por supuesto, al hablar de los trabajos de las demás personas, ¿sí? Porque tú has convivido y has cooperado directamente con el otro artista, ¿sí? Y saben quiénes son y se los conocen de nombre y han estado en algún tipo de circunstancia que ha implicado un proceso cooperativo, y eso generaba esos tejidos de los que a veces nuestro medio carece horriblemente, Sí. ¿sí? Y son base de la violencia, ¿sí? Y también como esa postura que tiene que ser entonces arte de estética relacional para que haya una red de relaciones. apoyo, que pues obviamente no me parece ni pertinente ni serio, pues pues es simplemente como el apoyo de procesos estéticos, pues, como una sociedad y ya. Pero pues uno realmente no ve que eso ocurra en casi ningún sentido, que pues es particular. Eso es también, digamos, y también es diciente que la cooperativa es un proyecto de artistas, pues los que plantearon el proyecto son artistas todos. También hay eso, volvemos al principio, de eso de, pues no prescindir de una curaduría, sino de ver otras posibilidades y también estudiar como unas nuevas maneras de distribuir los recursos. De pronto también tiene algo de simbólico que estemos en el sótano de un banco. De la República. De la República. En ese sentido, sí. Hay algo interesante de lo que hablamos ahorita también, y es como la comparación que hay entre los dos salones regionales ahora de la zona centro, y es como ver mientras uno es tan inclusivo como vengan todos, cooperamos, les damos plata a los que más se pueda, y las edades es casi que todo lo contrario, pues es un par de exposiciones específicas, largas, bueno, no tanto, pero pretenden como solipsistas, por así decirlo, y también exposiciones como individuales y también de trayectoria, o sea, más que iniciar procesos, es como ya ver lo que ha pasado, como una mirada casi como de retrospectiva, que es lo que yo he visto en las seleccionadas, y no sé, es curioso porque a pesar que es casi que un opuesto curatorial,
finalmente también es otro modelo muy experimental, ¿no? Como que es, no sé, era muy raro también ver que el tema de la curaduría era la edad de los artistas, como que era un poco extraño, pero también es como una excusa de inclusión a que realmente cualquier persona tiene tiene el derecho de estar acá y, ¿no? Sí, aparentemente es convencional en que son, no sé qué, 9 sí, como salida, pero el sentido montar, curatorial no lo determina en absoluto, para nada. en absoluto. Las edades, ¿no? Y hay gente que no hay ni siquiera artistas de 80 años, sino es alguien de 80 años que a través de un artista de 25, ¿no? Entra allí. O sea, son cosas como que prestan para muchas cosas, pero también igualmente cuestiona esa figura del curador, aunque son muy distintos, ¿no? Sí, pero sí. ustedes mencionaban algo Jaime decía que las edades le parecía como un mini, o que el formato era una especie de mini Luis Caballero. Sí, Luis Caballero, pero en vez de ser de mayor 35 es entre 10 y 20, Sí, pero el formato es parecido, de sí. acudir a una exposición cada cierto tiempo en un Sí. mismo sitio que es atacado, entre comillas, de cierta manera Claro. por cada artista, ¿no es cierto? Sí, cierto. Con más o menos pues, cercanía a los curadores. Pero la cosa ahí que habría que señalar era las dinámicas que generaba el premio Luis Caballero cuando estaba en la Santa Fe, claro, Sí. que generaba una cantidad de discusión en 2007, creo que fue, sí, que Sí. Lucas escribió los artículos sobre cada muestra, sí. juiciosamente, eso Sí. generó una serie de dinámicas dentro del campo, para empezar. Sí. No te podría decir mucho sobre qué tanto fuera el campo especializado, pero a nosotros nos interesa dentro en este momento. Sí. Y eso es rico mirarlo en cada proyecto curatorial, como qué tipo de procesos y qué tipos de dinámicas genera entre la gente del campo. Y es chévere que ahorita estemos sentados, que me parece que este sería una buena pieza para el proyecto de Carlos. O sea, podríamos cooperar con esta grabación para que sea, es una pieza de la recopilación de angustias, ¿no? Entonces, estamos cooperando sin querer queriendo. No, claro. ¿Sí? Entonces, atención a los procesos que generan las distintas propuestas curatoriales dentro del campo especializado. Sí. Aún así, digamos, y de nuevo siguiendo con esto como de las relaciones entre los dos salones regionales, también a mí me pareció muy importante la cantidad de aplicaciones al Salón de las Edades, como que uno esperaba tal vez esa cantidad de la gente que se presentó para la cooperativa, sí. Pero en las edades fueron más de 200 propuestas y de exposiciones individuales, o sea, no era mandar una obra y una obra en proceso, no, era como una cosa mucho más compleja, Sí. a la que mucha gente le metió la ficha, había un entusiasmo enorme. Sí, por eso yo decía, hablamos antes y proponía la cosa de Luis Caballero, porque era hacer un individual, Sí. ¿no? Y además dentro de una figura que tampoco se ha tenido muy en cuenta en los últimos salones, y es que la gente no está muy enterada, es que cuando se le asigna a un equipo ganador que propone una curaduría, hay unos dineros para cada artista, ¿no? Entonces acá ya son más claros, por ejemplo aquí en la cooperativa pues a cada artista se le apoya con tanto, Sí. y en las edades a cada artista que no es individual se le apoya con tanto, ¿no es cierto? Porque antes no estaba como tan claro, y en eso sí parecía como un micro Luis Caballero, ¿no? Porque es un individual y le dan, pues no sé, X plata, no sé cuánto corresponderá, pero Sí, con tiene el cierta apoyo plata, el para mismo poder hacer esa espacio, exposición. ver cómo cada quien Y se rompe enfrenta al con mismo esa espacio. cultura, ¿no? De venga y participa en el salón y es un honor que usted participe porque usted está invitado o no está invitado, ¿no? Y hágalo usted por su cuenta. Sí. Pero bueno, eso ha cambiado un poco, ¿no? Hay que ver cómo se despliegan algunas de las piezas. Yo tengo intriga de qué va a pasar con la pieza de la entrada, la que tú mencionaste, la de Camila y ¿Echavarría? Sí, Camila Echavarría y Daniel Salomón. y Daniel. Si es un detector de procesos artísticos, ¿cómo lo Va a podemos detectar. ¿Cómo va a detectar Sí. de verdad? O sea, la vez pasada, O si es una metáfora, ¿no? sí. Sí. Aunque lo chévere sería que pasara más allá de la metáfora, tal vez, Sí, ¿no? sí. Que fuera práctica, digamos, lo que hizo María Ángela con la oreja roja hace 2 años también. Sí. Era súper interesante en el sentido de que también podría ser se dejaban portafolios, la gente podía acudir a eso para conocer qué hacen los demás. Yo creo que también sería interesante ver aquí con este proceso cómo se vuelve práctico. sucede? Sí, pragmático, práctico, porque cuando yo me meto en
círculo para cooperar, por supuesto que uno sabe que es para generar algo que yo solo no podría, claro, y además me va a dar un beneficio, va a beneficiar al grupo que se une, sí, de una forma que no podría suceder sin la asociación. sí, ¿Sí? sí. Es que como que ese es el verdadero reto de este salón, ¿no? Como que no se quede acá, porque creo que toda esta estructura y todo esto que se está haciendo, si se acaba ahorita con la tercera exposición, pues no tendría mucho sentido. Pero yo no sabría tampoco cómo poder preservar los procesos que se están dando inicio en estos meses, pues que están pasando estas cosas. Pero tengo entendido que ellos, de cooperativa, hablando con Nicolás Consuegra y Mónica Paz hace rato, decían que querían que eso continuara. Obviamente, claro. Ellos terminarán esa tercera fase y seguirán todos, ¿no? 6 meses a descansar un rato porque quedarán un poco, pero de pronto que pudiese retoñar en algún otro tipo de evento, ¿no? O retomar lo que pasó acá, porque obviamente pues ya hay un proceso de ensayo y error, ¿no? Y ver cómo que pasa después, porque no, hay un montón de estructuras que fueron creadas para esto que pueden ser muy útiles, y pues lo difícil será ya como saber cómo darle uso, porque, o sea, precisamente este salón nació a partir de la idea de la oreja roja de María Ángela hace 2-3 años. Sí. Y pues el problema de la oreja roja fue que se quedó ahí. Sí. Entonces, no sé, no tendría mucho sentido que pasara lo mismo con la cooperativa. Pero pues ahí sí, obviamente esto excede mis habilidades y no sabría qué proponer al respecto. Es solo como un problema que identifico, pero no puedo ver una solución a futuro. Bueno, habría que ver qué dicen las personas de la curaduría, ¿no? Sí, también. Sí, sería... ¿Y tú cómo ves las exposiciones propiamente? Digamos, exposición fase 1, exposición fase 2, digamos, la experiencia en sala. La experiencia en sala, bueno, así como una respuesta inmediata, podría decir que la fase 2 la veo mucho más nutrida de lo que fue la primera fase. Sí, es cierto. Que para mí es bastante, ¿cómo será? Útil o positivo que haya venido tanta gente ese día y de tan distintas pues, formaciones, hasta generaciones, y habría que ver, como esto todavía tiene por delante, habría que ver cómo se aprovecha eso mismo que tú dices. Sí, la primera la sentí un poco estática. Sí. Y eso sería el enemigo de este tipo de experimento, el estatismo. En cambio la otra sí la sentí muy dinámica y creo que pues está pasando, ¿no? Está pasando. Ahorita que estamos aquí hemos visto entrar muchísima gente. Yo creo que buen público para un día lunes, entre semana. Sí. Y para el parqueadero finalmente, o sea, tampoco es el espacio más popular de exposiciones. No, porque uno cuando entra aquí a parqueadero realmente ya hay una exposición distinta, ¿no? Entraba uno y era el celador, entonces uno le da como checo, ¿no? Uno solo ahí. Estático. Uno que es del campo del arte, pero digamos una persona que no es del campo del arte y ve esto así, pues sale corriendo. Sí, completamente cierto. Sí, yo estoy de acuerdo que hubo como una mejora entre fases. No sé si es que tenían más espacio de montaje. No sé, primordialmente yo creo que el montaje fue como el problema más grande. Había un proyecto interesante de pintores que era como una especie como traiga y muéstrelo, como si usted pinta, venga y ponga algo, que estuvo divertido. Pero no sé, por ejemplo, había una obra que a mí me gustaba mucho, que era la de David Peña, del Gran Sol del siglo XXI, que a mí me parece que quedaba totalmente perdida donde se encontraba, y no sé, esa clase de cosas me parecían demasiado importantes, ¿no? Porque si son obras también tan distintas y que están tratando de igual, pues es una exposición, tiene que haber relaciones entre ellas, y cuando no hay como el espacio apropiado, pues era un poco difícil, y creo que sí se veía un poco como de desorden, no del agradable. Pero ya creo que eso se va solucionando. De pronto también es problema como de por aprender a enfrentarse al espacio, y esto ya la segunda fase se ve como mucho más interesante, incluso como montaje, y eso está muy bien. Sí.